Ciro Gómez Leiva desnudó a la oposición mexicana en vivo y la dejó sin ningún argumento que sostener. No fue una entrevista, fue una disección. La hija de Ernesto Rufo se sentó frente a las cámaras a defender a su padre con la voz quebrada y las palabras enredadas. Y lo que salió de esa conversación no fue una defensa. Fue una confesión involuntaria del estado en que se encuentra el panismo y sus aliados en este momento. Si crees que ya lo sabías todo sobre este caso, espera a que terminemos, porque lo que viene va a cambiar el ángulo desde el que lo estabas viendo. Y si quieres seguir viendo cómo se les cae la máscara a los que dicen representar la alternativa en este país, suscríbete a este espacio ahora mismo, porque esto apenas empieza y hay mucho más por delante. Lo que ocurrió en ese estudio no fue un debate entre iguales. Fue el momento en que una narrativa cuidadosamente construida durante semanas se topó con preguntas que nadie en la oposición había tenido el valor de hacerse en voz alta. Ciro Gómez Leiva no gritó, no acusó, no necesitó hacerlo. Se limitó a preguntar lo que cualquier periodista con oficio tenía que preguntar, y la respuesta que recibió fue exactamente la que el panismo más temía que se escuchara en televisión nacional. Una respuesta construida sobre intuición, sobre sentido común, sobre mensajes que llegan de ciudadanos indignados, pero sin un solo dato concreto que pudiera responder a las acusaciones formales que tiene encima Ernesto Rufo Appel. Y esa diferencia, mis amigos, entre la emoción y los hechos, entre el relato y las pruebas, es exactamente el abismo en el que hoy se está hundiendo la oposición mexicana. Suscríbete a este espacio si quieres que sigamos exponiendo ese abismo cada vez que alguien intente taparlo con palabras bonitas. Para entender la magnitud de lo que está ocurriendo, hay que retroceder y poner los cimientos, porque este caso no empieza con una detención, empieza mucho antes. Ernesto Rufo Appel no es un político cualquiera dentro del PAN, es una figura histórica. Fue el primer gobernador de oposición en México desde la época del Partido Único, cuando ganó Baja California en 1989 y demostró que el PRI podía ser derrotado en las urnas. Durante décadas, ese hecho lo convirtió en un símbolo, en la prueba viviente de que había una alternativa posible. El panismo lo cargó como estandarte durante 30 años. Y ahora ese mismo hombre está detenido, con una audiencia que superó las 40 horas de duración, la más larga registrada en toda la historia del sistema penal acusatorio mexicano desde que fue instaurado. No es un número menor, es un récord que habla de la complejidad y el volumen de lo que la Fiscalía General de la República tiene en sus manos. Y la acusación central no es abstracta ni difusa. Tiene nombre, tiene volumen, tiene cifras y tiene una cadena de empresas que nadie en la oposición ha podido desmentir una por una. El nombre de esa acusación es huachicol. Combustible robado, facturas falsas, millones desviados. Un esquema que la Fiscalía describe como sofisticado, organizado y sostenido durante años. Pero antes de entrar en los detalles de la acusación, hay que detenerse en algo que define mejor que cualquier otro dato el momento que vive la oposición mexicana. Cuando Rufo fue detenido, las voces que salieron a defenderlo no convocaron una movilización masiva. No organizaron una concentración que demostrara la fuerza que dicen tener. Convocaron una marcha en Baja California, el estado donde Rufo gobernó, el estado donde tiene su base histórica de apoyo, el estado donde debería ser más fácil llenar una plaza. Y llegaron 300 personas. 300. Para defender al hombre que llaman símbolo de la mayor persecución política del sexenio. Para salir a las calles por la figura que debería ser capaz de movilizar a sus propios seguidores. Ese número no necesita análisis político sofisticado. Se explica solo. Y quien siga de cerca la política mexicana sabe exactamente lo que ese número significa para un partido que aspira a reconquistar el poder en este país. Suscríbete a este espacio si quieres que sigamos midiendo esa distancia entre el discurso y la realidad, porque este no es el único caso donde la brecha es así de ancha.
Ahora entremos en los hechos que la Fiscalía presentó como primer bloque de su investigación, porque aquí es donde la narrativa de persecución política empieza a tener problemas serios para sostenerse. La acusación describe un esquema de importación ilegal de combustible proveniente de refinerías en el estado de Texas, en los Estados Unidos. Ese combustible cruzaba la frontera sin pasar por los controles aduaneros correspondientes o cruzaba con declaraciones de volumen que no se correspondían con la realidad. Pipas que declaraban transportar 10,000 litros cuando en realidad llevaban 110,000. Una diferencia de 100,000 litros por viaje, multiplicada por decenas o cientos de viajes a lo largo de los años que duró el esquema. El combustible no declarado entraba al sistema de distribución a través de espuelas ferroviarias y redes de transporte que fragmentaban la operación para dificultar el rastreo. 7 empresas distintas fueron usadas para atomizar el flujo del dinero y los productos. El resultado de todo ese entramado fue aproximadamente 15 millones de litros de combustible que nunca existieron en ningún papel oficial. Un daño estimado a la hacienda pública que la Fiscalía cifra en más de 4,000 millones de pesos. Y 25 órdenes de aprehensión emitidas por un juez, de las cuales 5 ya fueron ejecutadas, incluyendo la de Ernesto Rufo. Eso no es una narrativa construida por el gobierno para perseguir opositores. Son documentos, son volúmenes medibles, son órdenes de un juez federal. Y hasta ahora, nadie del lado de la defensa ha podido tomar esa lista de elementos y desmentirla punto por punto frente a las cámaras. La empresa que aparece en el centro de la acusación tiene un nombre: Kevinson, una empresa transportista que, según la Fiscalía, fue pieza clave en el esquema de distribución del combustible robado. Y aquí viene uno de los momentos más reveladores de toda la entrevista que Ciro sostuvo con la hija de Rufo. Porque cuando Gómez Leiva pronunció ese nombre, Verónica Rufo dijo que nunca lo había escuchado, que era completamente nuevo para ella, que para ella era un proveedor cualquiera dentro de las operaciones de su padre. Seco, sin más, como si esa respuesta cerrara el tema y lo dejara resuelto. Pero ese nombre, Kevinson, aparece en los documentos de la Fiscalía como uno de los nodos centrales de un esquema que movió 15 millones de litros de combustible sin declarar. Que sea nuevo para la hija puede ser perfectamente verdad. Que sea nuevo para los jueces y para la Fiscalía es otra cuestión completamente distinta. Y esa distinción es exactamente la que la defensa tiene que poder cruzar si quiere que el argumento de inocencia tenga algún peso real. Porque lo que está en juego aquí no es lo que la familia siente o intuye, es lo que los documentos dicen. Y hay más de 100 elementos de prueba esperando para ser presentados en la siguiente sesión. Más de 100. Lo que vimos en esas primeras 40 horas fue solo el primer bloque. Y ya lo viste. Imagina lo que viene después. Si no quieres perderte ese momento, suscríbete ahora a este espacio, porque aquí lo vamos a contar sin suavizarlo. Hablemos del texto que publicó Guadalupe Acosta Naranjo, porque ese texto merece una lectura cuidadosa, no por lo que dice, sino por lo que calla estratégicamente. Acosta Naranjo escribió largo, encendido, con el tono de quien está dispuesto a plantar cara y no ceder un centímetro. Dijo que Rufo era un hombre cabal, que callarse sería cobardía moral, que los verdaderos responsables del huachicol fiscal no estaban en un reclusorio sino en el centro mismo del gobierno de la República. Palabras fuertes. Declaraciones que suenan a alguien que tiene información y está dispuesto a usarla. Ciro Gómez Leiva leyó ese texto en vivo, y su reacción fue una sola palabra repetida 3 veces. Impecable, impecable, impecable. No como elogio, como trampa. Porque inmediatamente después hizo la pregunta que el texto de Acosta Naranjo no respondía en ninguna de sus páginas. Está bien, muy bien dicho. Ahora, ¿qué van a hacer? Concretamente, no en redes sociales, no en declaraciones de prensa. ¿Qué acción real, con nombre y apellido,
va a llevar a cabo la oposición para defender a quien llama su símbolo perseguido. Y ahí, mis amigos, el texto impecable no tenía respuesta. Porque un texto que llama cobardía al silencio, pero no propone ninguna acción concreta, es, en el fondo, otra forma de silencio con mejor redacción. Y ese es el modelo que la oposición lleva repitiendo desde que empezó este caso. Aquí lo vemos claro y sin rodeos. La oposición en México lleva semanas en modo declarativo permanente. Cada figura relevante del PAN y sus aliados ha salido a los micrófonos. Kenia López Rabadán, Jorge Romero, Marco Cortés en sus últimas apariciones antes de dejar la presidencia del partido, Felipe Calderón, todos con palabras duras. Todos con el tono de quienes están indignados y no van a quedarse callados. Pero ninguno pudo señalar una sola de las acusaciones formales presentadas por la Fiscalía y explicar, con documentos o con argumentos técnicos, por qué esa acusación específica era falsa o estaba construida sobre evidencia fabricada. Ninguno respondió la pregunta sobre el origen del dinero. Ninguno convocó una movilización que tuviera la escala que dicen que el caso merece. Y ninguno le explicó al país cómo es posible que el hombre al que llaman símbolo de la democracia alternativa aparezca con nombre y empresa en una investigación sobre 15 millones de litros de combustible robado. El contraste entre la intensidad del discurso y la pobreza de la acción concreta no es un detalle menor. Es el retrato más honesto que existe hoy del estado real de la oposición mexicana. Suscríbete a este espacio si quieres que ese retrato siga siendo expuesto sin que nadie lo maquille. Pero hay una capa más en todo esto, y es la que menos quieren tocar públicamente. Guadalupe Acosta Naranjo no es solo un político que defiende a un compañero de bancada por lealtad o por convicción. Es uno de los fundadores de Somos México, un partido político que se presentó al país como la alternativa nueva, distinta, alejada de los vicios del PRI y del PAN de toda la vida. Un partido que pasó años organizando asambleas territoriales por todo el territorio nacional para poder cumplir con los requisitos del INE y obtener su registro formal. Esas asambleas costaron dinero. Dinero para la logística, para el transporte, para la comunicación, para la operación en decenas de estados simultáneamente. Y ese dinero, según lo que el propio INE ha señalado en distintas instancias, no ha podido ser explicado de forma suficiente en cuanto a su origen. El partido no ha podido demostrar con claridad de dónde vino el financiamiento que le dio vida. Y aquí viene la grieta que nadie en la oposición quiere mirar directamente. El operador principal de la gran mayoría de esas asambleas de registro fue Ernesto Rufo. El mismo Ernesto Rufo que hoy está detenido, acusado de mover combustible robado a través de un entramado de 7 empresas y facturas falsas que generaron un daño de más de 4,000 millones de pesos. Esa conexión no es una insinuación. Es un hilo que la Fiscalía, o el propio INE, pueden decidir jalar en cualquier momento. Y si ese hilo llega hasta el final, Somos México no sería el partido limpio que prometió ser. Sería un partido cuya existencia formal podría estar financiada con dinero sucio. Y eso, amigas y amigos, es lo que está haciendo que los gritos de indignación suenen tan cuidados y tan medidos. No están gritando poco porque no estén enojados. Están gritando poco porque gritar demasiado podría abrir puertas que prefieren mantener cerradas. Y aquí hay que pronunciar un nombre que en este caso funciona como espejo roto de todo lo que la oposición mexicana quiere aparentar ser. Felipe Calderón, el expresidente que en 2007, cuando todavía gobernaba el país, señaló a Ernesto Rufo directamente en términos que no admitían ambigüedad. Lo señaló a él y a su hermano. Los acusó de haber entregado Baja California a un grupo delictivo. Eso no es una interpretación. Es lo que Calderón dijo mientras ejercía la presidencia de la República. Y ahora, años después, ese mismo hombre sale a pedir la liberación de Rufo. A sumarse al coro que dice que su detención es persecución política. A construir solidaridad pública con alguien a quien él mismo vinculó en su momento
con la entrega de un Estado entero a la delincuencia organizada. Alguien que primero acusa a una persona de ese nivel de gravedad y después exige que lo suelten, no está cambiando de opinión. Está haciendo algo diferente. Y la pregunta que nadie ha podido responder en voz alta es: ¿qué tienen en común Calderón, el PAN clásico y el esquema de combustible robado que hoy tiene a Rufo detenido? Porque si esa pregunta tiene respuesta documentada, el problema de la oposición deja de ser la detención de una persona y se convierte en algo que afecta al partido entero, a sus 2 décadas en el poder federal y a todos los que gobernaron a su sombra. Y si ese expediente existe, aquí lo vamos a contar cuando llegue el momento. Suscríbete a este espacio para estar presente cuando eso ocurra. Llega el momento de decir lo que esta investigación significa en su conjunto, porque la Fiscalía no presentó un caso contra una persona. Presentó el primer bloque de un caso contra un sistema de extracción, transporte y distribución de combustible robado que operó durante años con la sofisticación de una empresa formal, con proveedores, con transportistas, con contadores, con testaferros, con empresas creadas específicamente para fragmentar el rastro del dinero. 7 personas jurídicas distintas, 25 órdenes de aprehensión, 110,000 litros por pipa frente a los 10,000 declarados, cruces fronterizos sin control real, espuelas ferroviarias como puntos de transferencia, 15 millones de litros en total, 4,000 millones de pesos de daño fiscal. Eso no se improvisa. Eso no se construye en 6 meses para perseguir a un opositor. Eso es la descripción de una operación que requirió tiempo, recursos, complicidades y cobertura. Y la pregunta que ese sistema plantea no es solo si Rufo es culpable, es ¿quién más dentro de la red política y empresarial de Baja California supo, participó o se benefició? Porque los sistemas de ese tamaño no funcionan con un solo nombre, funcionan con una red. Y la Fiscalía dijo que todavía tiene más de 100 elementos de prueba por presentar. Lo que vino en las primeras 40 horas fue el comienzo, no el final. Y entonces llegamos al centro de todo, a la razón real por la que la respuesta de la oposición ha sido tan ruidosa en sus palabras y tan pobre en sus acciones. Somos México organizó sus asambleas de registro con dinero cuyo origen no ha podido ser acreditado plenamente ante el INE. Ernesto Rufo fue el operador central de esas asambleas. La Fiscalía tiene en sus manos evidencia que lo conecta con un esquema de combustible robado que causó un daño fiscal de más de 4,000 millones de pesos. Si ese mismo hilo de investigación se extiende hacia el financiamiento que le dio vida a Somos México como partido, el registro que tardaron años en construir podría estar en riesgo real. Un partido que se presentaba como la alternativa limpia, que usaba el lenguaje de la renovación democrática, que prometía ser diferente a todo lo anterior, y que en sus primeros días de vida formal como estructura política, podría tener el rastro de dinero sucio en su partida de nacimiento. Eso explica por qué Acosta Naranjo escribe textos encendidos pero no pone el cuerpo en la calle. Eso explica por qué los panistas más poderosos aparecen en televisión pero hablan midiendo cada palabra. Eso explica la cara de Ciro Gómez Leiva mientras escuchaba a Verónica Rufo. La cara de alguien que ya entiende que la oposición sentada frente a él no puede gritar demasiado sin que se le caiga encima todo lo que lleva años construyendo. Y si este tipo de casos te parece que merece ser contado sin filtros y sin concesiones, suscríbete a este espacio, porque hay más expedientes esperando que alguien los abra con la misma fuerza. Las reacciones no se hicieron esperar una vez que el contenido de la audiencia comenzó a circular con más detalle. Kenia López Rabadán salió a hablar. Jorge Romero también. Las declaraciones siguieron el mismo patrón que se ha repetido desde el primer día. Tono alto, contenido vacío. Ninguno pudo tomar una acusación específica del expediente y desmontarla con datos. Ninguno respondió la pregunta sobre el dinero de las asambleas. Ninguno llamó a una movilización nacional que tuviera la escala que ellos mismos atribuyen a la gravedad del caso.
300 personas en Baja California para el hombre que llaman el símbolo más importante de la persecución política en México en tiempos recientes. Ese número no miente. Y ya lo sabes, los números no tienen agenda política. Los números solo cuentan lo que pasó. La oposición mexicana tuvo su momento. Tuvo su caso bandera. Tuvo su figura a la que rodear, defender y convertir en símbolo de resistencia. Y lo que hizo con ese momento fue escribir posts, convocar 300 personas y mandar a la hija del acusado a un estudio de televisión a decir que todo es confuso y que confía en su intuición. Eso es la oposición hoy. No en la narrativa de sus enemigos, en sus propias acciones, en sus propios números, en sus propias palabras grabadas en vivo. Esto no es un juicio político, es un espejo, y lo que el espejo muestra, no lo puso ahí nadie más que ellos.